procesos con los de validez y confiabilidad. ¿Quién empezó la grabación? O sea, para saber quién la empezó, para que, ajá, porque esa persona es la que tiene que dar el link. Listo, Maricel. Entonces, bueno, tú tienes, ajá, el link te va a llegar a ti, ¿oíste? Entonces, ajá, tú te encargas de, bueno, de mandármelo para yo descargarlo y ponerlo en YouTube, que es más fácil, como que es más sencillo para verlo. Entonces, bueno, ajá, ¿quién me dice? Bueno, lo primero, la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia de este tema de análisis de reactivo con los otros temas de validez y confiabilidad que hemos dado? O sea, ¿cuál es el enfoque distinto? ¿Qué se les ocurre? Nadie. Ajá. ¿Qué va a decir el grupo que expuso? Ay, no. Estos estudiantes. Ok. Bien, Paul. Bien, Paula. La idea de este tema, o sea, este tema, a diferencia de los otros, es que aquí se hace un análisis de pregunta por pregunta. Es decir, se va a analizar la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, las que tengan. En cambio, los otros procesos son a toda la prueba en general. ¿Ok? Entonces, en eso se diferencian estos temas, ¿no? Que aquí es un análisis de pregunta por pregunta y en el otro pues se hace a toda la prueba en común, o sea, en conjunto. Entonces, dificultad. Básicamente, el índice de dificultad lo que nos va a permitir decir es qué tan fácil o qué tan difícil está la prueba. O sea, cuál es la dificultad que tiene una pregunta, una pregunta. ¿Cuál es la dificultad que tiene una pregunta? Para hacer una analogía, cuando uno hace un examen y uno dice, no, esa pregunta nos mató. Esa pregunta estaba cruel, cruel. A mí me ha pasado, por ejemplo, los exámenes de ELSI en la presencialidad. Ay, yo sentía que esas preguntas eran crueles, crueles. Entonces uno decía, bueno, esas preguntas están muy difíciles, ¿cierto? Esas preguntas están muy difíciles. Entonces, bueno, para saber de manera ya más científica, más objetiva, qué tan difícil es una pregunta, hay un índice que se llama dificultad de los reactivos, ¿cierto? Entonces, esa fórmula ya se las voy a decir. ¿Qué hay que tener en cuenta en esto? ¿Qué hay que tener en cuenta? Primero, que el valor va a ir de 0 a 1. Entonces, mientras más cercano a 1 esté, más fácil es la pregunta. Más fácil es la pregunta. Entre más cercano a 0, más difícil es. Entonces, si una pregunta me da un valor de 0.4, digo que es más difícil que una pregunta que me dé un valor de 0.6. ¿Por qué? Porque el 0.4 está más cerca del 0 que del 1. Y el 0.6 está más cerca del 1 que del 0. Entonces, recuerden eso. Entre más cercano a 1, más fácil es el reactivo. Ahora, ¿cómo sé yo que la pregunta es difícil o no es difícil dependiendo, o sea, de cada prueba, ¿cierto? Para saber si la pregunta es fácil o es difícil, se tienen que tener en cuenta dos cosas, ¿cierto? Uno, ¿cuál es el objetivo para el que está diseñado esa prueba, esa escala? Y dos, ¿cuántas opciones de respuesta tiene la pregunta? Ahora, ¿alguien sabe por qué, dependiendo de los objetivos que tenga la prueba, es más difícil o más fácil? Oye, ¿y Roxanara por qué salió ahí? Rosa, porque tú saliste ahí solita. Qué raro. ¿Alguien sabe? Oli. Ajá, porque están tan callados hoy. What happened? Mi tesis está anclada, ¿no? ¿Cómo? ¿No? La pregunta es, ¿por qué la dificultad de una pregunta depende del objetivo de la prueba? ¿Saben por qué o no saben? O sea, si no saben, díganme no sé y listo. Yo les explico. O no se me ocurre nada.
No saben. Ok. Bueno. Ustedes saben que hay pruebas que se diseñan para múltiples cosas. Por ejemplo, una prueba que está diseñada para saber si unas personas tienen un nivel óptimo para ser, no sé, profesionales, tiene que tener cierta, tiene que tener cierta dificultad, ¿cierto? Entonces, como el objetivo de la prueba esa es saber que las personas que hagan la prueba tengan un alto nivel, entonces la dificultad de esa pregunta tiene que ser alta. Entonces, teniendo en cuenta que la pregunta tiene que tener una dificultad alta, pues así yo voy a hacer el análisis, ¿no? Dependiendo del objetivo de la prueba, así yo analizo si la pregunta es adecuada o no es adecuada. ¿Por qué? Porque hay veces que el objetivo de la prueba es, pues, que ver qué tanto nivel tienen las personas, pero hacen preguntas demasiado fáciles, que no permiten saber qué tanto nivel en realidad tiene la persona. Entonces, les voy a poner un ejemplo contrario. Si yo quiero saber si una persona está teniendo un retraso en alguna materia, lo que yo hago es que le hago preguntas tan fáciles que él debería saber, o sea, porque son demasiado fáciles. Y si él me responde mal, pues eso me indica a mí de que él tiene algún tipo de retraso con la materia, o sea, con un tipo de falta de conocimiento con la materia. Entonces, si se dan cuenta que dependiendo del objetivo de la prueba, así es como yo voy a determinar si un reactivo es adecuado o no es adecuado para la prueba. O sea, así es que yo voy a determinar si una pregunta es adecuada o no es adecuada para la prueba. ¿Sí me entendieron? Sí. Entonces, otras de las formas de determinar, aparte del objetivo de la prueba, son estos índices. Son los índices que da Aiken. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta con estos índices? La cantidad de opciones de respuesta que tiene la pregunta. Entonces, dependiendo la cantidad de opciones de respuesta que tenga una pregunta, así también, eso también me va a ayudar a determinar si la dificultad es óptima. Entonces, hay quien nos dice, cuando hay dos opciones de respuesta en una pregunta, la dificultad debe ser de 0.85. Cuando hay tres opciones de respuesta, la dificultad debe ser de 0.77. Cuatro opciones de respuesta, la dificultad debe ser de 0.74. Cuando la pregunta es abierta, cuando tienes cinco opciones de respuesta, 0.69. Y cuando la pregunta es abierta, tiene que tener una dificultad de 0.50. Entonces, esto es una forma de saber cuál es un índice óptimo de dificultad. Obviamente, sin dejar a un lado el objetivo de la prueba, ¿cierto? Porque siempre hay que ver el objetivo de la prueba. ¿Ok? Entonces, o sea, no hay problema con esto de Aiken, ¿cierto? Aiken solo da un cuadrito y dice, dependiendo de las opciones de respuesta que tenga la pregunta, pues así tiene que ser su índice. Ahora, hay otra forma de sacar el valor. ¿Y por qué le voy a presentar los dos? Porque hay veces que es que, o sea, estos valores dan distinto, ¿cierto? Estos valores dan distinto. O sea, lo que hay quien dice acá es distinto con esta fórmula. Hay una diferencia de 0.10. Por ejemplo, hay quien dice que con dos opciones de respuesta, ¿cierto? La idea es que sea 0.85 el índice, ¿cierto? Entonces, si yo hago esta fórmula, que miren, esta fórmula es 1 sobre las opciones de respuesta más 1.00 sobre 2. Entonces, si yo hago esta fórmula, voy a sacar la calculadora, 1 sobre 2, dos opciones de respuesta, más 1.00, ¿cierto? Sobre 2, me dice que cuando hay dos opciones de respuesta, la dificultad óptima promedio es 0.75. Y miren que hay quien me está diciendo que la dificultad óptima promedio es 0.85. Entonces, ¿por cuál me guío? ¿Por la fórmula de acá o por el cuadro de ahí? Eso lo sabrán ustedes. Ahora que estemos haciendo el taller, les voy a dar un consejo respecto a esto. Un consejo respecto a esto, ¿ok?
Entonces, bueno, hasta el momento, como todo claro lo que es dificultad y cómo o sea, y cómo saber si el índice es adecuado o no es adecuado. Esas dos cosas ya están claras. Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, el otro estadístico es discriminación, ¿cierto? Discriminación lo que busca es determinar si el reactivo logra identificar las personas que saben y las personas que no saben, o las personas que tienen algo o no tienen algo. Es decir, discrimina entre la población. Es decir, vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Pongamos que yo estudié toda la noche un tema, ¿cierto? Yo estudié toda la noche. Y Paula no estudió nada, nada, nada. Y ella no sabe nada. Pero tanto Paula como yo sacamos 5. ¿Qué pasa con esa pregunta? No está discriminando bien. No es una pregunta que me permita decir, o sea, no es una pregunta que me permita saber quién sabe y quién no sabe. Entonces, para saber eso, lo vamos a hacer a través del índice de discriminación. El índice de discriminación nos va a permitir saber si la pregunta logra identificar quiénes son los que tienen el constructo o quiénes son los que saben o quiénes son los que no saben y no tienen el constructo. Claro, el concepto de discriminación. Sí. Okay, perfecto. Entonces, el índice de discriminación óptimo, según Hogan, si no estoy mal, es 0.30. 0.30. ¿Ok? Si es menor a 0.30, no puede, o sea, no tiene la discriminación adecuada. Tiene que ser mayor, o sea, 0.30 o mayor a 0.30, ¿cierto? Entonces, eh, hay dos formas, o sea, recuerden que yo les decía que a veces hay dos formas de calificar, ¿no? Hay dos formas de calificar. Uno a través de una normativa o, o pues se tiene o sea, se tiene una nota, se tiene una calificación o se toma un grupo normativo. Es decir, un criterio o un grupo normativo. Por ejemplo, la universidad maneja un criterio. ¿Qué quiere decir que la universidad maneja un criterio? Que la universidad te dice que el que saque 3, a partir de 3 es aprobado, ¿cierto? Por debajo de 3 es nivel bajo, o sea, no aprobaste. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hay pruebas que no utilizan criterios, sino pruebas que utilizan grupos normativos. Entonces, aquellas pruebas que utilicen grupos normativos van a tener un proceso diferente para hallar la discriminación, ¿cierto? En cambio, las pruebas que utilicen criterio, pues tienen otro proceso. Entonces, vamos a ver, las fórmulas, ¿cierto? La fórmula y aplicamos eso en el taller de una vez porque al final eso teóricamente ya está bien, ¿cierto? P, la fórmula P es la fórmula de dificultad. La fórmula P, dificultad. ¿Qué encontramos en P? Encontramos 4 cosas. UP, LP, U y L, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa cada una de estas cosas? UP significa los individuos del grupo alto que aciertan el reactivo. LP es los individuos del grupo bajo que aciertan el reactivo. U es las personas del grupo alto y L es las personas del grupo bajo. Ahora, ustedes se preguntarán, Jason, ¿qué es esto de grupo alto y grupo bajo? Okay. Aquí es donde entra esto lo que yo les decía, que si es de criterio o normativo. La definición de los grupos altos o los grupos bajos va a depender de si se hace por criterio o si se hace por un grupo referencia, un grupo normativo. Por ejemplo, en los grupos de criterio, los grupos altos van a ser aquellas personas que sacaron por encima del criterio. Por ejemplo, si la universidad nos dice que de 3 en adelante es ganado, entonces el grupo alto van a ser todas las personas que saquen 3 en adelante.
Y el grupo L serían todas las personas que saquen menos de 3. Entonces, para definir los grupos, tenemos que saber si la prueba que vamos a analizar está calificando a través de criterio o está calificando a través de un grupo normativo. Cuando es de criterio, se hace una operación de dividir. Se hace una operación de dividir el grupo en dos partes de 27. 27% arriba y 27% abajo. Y así haríamos los grupos, con el 27% arriba y 27% abajo. Sin embargo, no les voy a explicar eso porque no hay mucho tiempo. Y la idea, y como el taller es de criterio, entonces vamos a ir a los de criterio solamente. ¿Ok? Entonces, recapitular. UP es la cantidad de personas que están en el grupo alto que sacaron bien la pregunta. En otras palabras, si estamos haciendo un examen, el grupo alto UP, o sea, en un examen de, pongamos, de alguna materia, de psicometría, UP sería todas aquellas personas que ganaron el examen y aparte sacaron buena la pregunta que estamos analizando. Por ejemplo, vamos a poner Jessica. Jessica sacó en el examen 4, ¿cierto? Sacó en el examen 4. Pero la pregunta que vamos a analizar en este caso es la pregunta 2. Y ella falló la pregunta 2. Falló la pregunta 2. Jessica no estaría incluido en UP. No. Porque UP son las personas que ganaron la prueba y aparte de eso sacaron bien la pregunta que estamos analizando. LP son las personas que perdieron la prueba y que sacaron bien la pregunta que estamos analizando. Y U son todas, solamente U, son todas las personas que ganaron la prueba, las personas que están en el grupo alto. Y L son todas las personas que están en el grupo bajo, que perdieron la prueba. Ahora, para discriminación, son los mismos datos, solo que abajo no es U más L, sino que UP se divide sobre U y LP también se divide sobre U. Aquí vamos a verlo con un ejemplo y pasamos al taller. ¿Okay? Vamos a verlo con un ejemplo y pasamos al taller. Un momentico que voy a pasar esta fórmula acá para que lo entiendan. Hasta el momento, o sea, bueno, vamos a explicar el ejemplo y si hay dudas me dicen. Entonces, miren aquí. Esto es una prueba, ¿cierto? Ahí tengo una base de datos. Son 20 personas que aplicaron un examen. En este colegio califican del 1 al 10 y me dicen que a partir de 6 ganan la prueba, ¿cierto? A partir de 6 ganan la prueba. Entonces, yo sé que tengo 20 personas y tengo que hacer un grupo alto y un grupo bajo, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. ¿Cuántas, o sea, en este ejemplo, cuántas serían las personas del grupo alto? O sea, ¿cuál sería U? Serían las 6 Serían personas. solamente 6 personas. Sí, exacto, 6 personas. ¿Por qué? Porque 6 personas ganaron la prueba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿cuál sería UP? Las 14 que no me ganaron. No, Las primeras 3. Serían 4 correspondientes a las 4 personas que respondieron correctamente al reactivo. Exacto, serían 4. ¿Por qué 4? Miren, en el primer grupo, UP son las personas que sacaron bien en el grupo alto, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas hay? 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué no contamos el sujeto 4 y 5? Porque ellos no sacaron bien el reactivo. Entonces, UP sería 4, ya que fueron las personas que aceptaron bien, que contestaron bien el reactivo en el grupo alto. Ahora, ¿cuál sería L? ¿Cuál número sería L? Pues las demás. Todos los naranjados que se ven ahí. Los demás, si sabemos que tenemos 20 sujetos y la primera son 6, pues el grupo de abajo son 14, ¿cierto? Entonces L son 14. Ahora, ¿cuánto es LP? 4. 4. 4 también. Jay, Pau está diciendo que no entiende. Ah, ok. Pau está diciendo por el chat. Ah, Sí. ok, listo.
Pau, voy a explicarte todo voy a tratar de explicarte todo desde el principio, ¿cierto? Hay dos fórmulas. Vamos a ir acá a esta. Hay dos fórmulas, ¿cierto? Discriminación, que es esta de acá arriba, D igual a UP menos LP. No. D igual a UP sobre U menos LP sobre L, ¿cierto? Esta es discriminación, ¿sí? Y dificultad es la suma de UP más LP sobre U más L. Ahora, ¿qué es UP? ¿Qué es LP? Vamos a explicarte eso. Yo te decía que para aplicar dificultad y discriminación es necesario sacar dos grupos, ¿cierto? Un grupo alto y un grupo bajo. ¿Cómo sé yo cuáles son las personas que están en el grupo alto o cómo sé yo cuáles son las personas que están en el grupo bajo? Aquellas personas que cumplen con el criterio de la prueba están en el grupo alto. Aquellas personas que no cumplen con el criterio de la prueba están en el grupo bajo. ¿Cuál sería el criterio? Lo que digan. Por ejemplo, ¿cuál es el criterio de la universidad, Pau? O sea, ¿cuál es el criterio de la universidad? ¿Qué te dice la universidad que a partir de qué tú apruebas? De 3. El criterio sería 3. Es decir, todo el que saca más de 3 en esta prueba estaría en el grupo alto, ¿cierto? Entonces, todo el que saque menos de 3 estaría en el grupo bajo. Entonces ya tendríamos lo primero de la fórmula. U, que son las personas que cumplen con el criterio, y L, las personas que no cumplen con el criterio, ¿cierto? Entonces, U, el grupo alto, y L, el grupo bajo. Bien hasta ahí, Pau. Sí. Okay. Entonces, ahora, ¿qué otra cosa necesitamos en estas fórmulas de discriminación y dificultad? También necesitamos saber cuántas personas sacaron bien la pregunta de cada grupo. Es decir, del grupo que ganaron la prueba, cuántas personas sacaron bien en la pregunta que estamos analizando. Porque recuerden que este análisis se hace pregunta por pregunta. Entonces, si estamos analizando la pregunta 1, ¿quiénes o cuántos de la pregunta 1 o cuántos del grupo que ganaron la prueba sacaron bien la pregunta 1? Entonces, vamos al ejemplo. Aquí tenemos 20 sujetos, ¿cierto? 20 sujetos que aplicaron una prueba. Y me dicen, la prueba para el que saque 6 en adelante la ganó. O sea, para ganarla tienes que sacar 6. Entonces, listo, yo hago lo primero. Saco grupo alto y grupo bajo. O grupo superior y grupo inferior. ¿Cómo saco el grupo superior? Pues todos los que saquen 6 o más de 6 estarían en el grupo superior. Que fue lo que pasó aquí. El sujeto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 estarían en el grupo superior. ¿Cierto? ¿Cierto, Pau? Sí. Bueno, el resto estaría en el grupo inferior. ¿Por qué estaría en el grupo inferior? Porque no cumplió con el criterio. Ahora, U es esto, o sea, U, en la fórmula U, fueron los que o sea, los que ganaron la prueba. Y L fueron los que perdieron la prueba, ¿cierto? U los que ganaron, L los que perdieron. Ahora, yo necesito sacar UP y LP. ¿Qué es UP? UP fueron todas aquellas personas que sacaron bien la pregunta. Es decir, aquí en esta pregunta 1, en el grupo superior, en el grupo U, ¿cuántos sacaron bien la pregunta? El sujeto 1, el sujeto 2, el sujeto 3 y el sujeto 6. ¿Por qué el sujeto 4 y el sujeto 5 no sacaron bien la pregunta? Pues porque sacaron 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería UP? UP sería 4. ¿Por qué? Porque fueron el número de personas que estaban en el grupo que ganaron la prueba que acertaron la pregunta. ¿Claro ahí, UP, Pau? Sí. Sí, ya lo entendí. Gracias, Jay. Tranquila. Entonces, LP pues sería lo mismo, las personas que sacaron bien en L, en el grupo de abajo. Ahora, hagamos la fórmula. Ahí tenemos las dos fórmulas, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer esta fórmula? Bien, vamos a hacerla de la siguiente manera. Calculadora. Vamos a hacerla de la siguiente manera. Vamos a hacer discriminación primero.
sabemos que UP es ¿cuánto? 4, ¿cierto? UP es 4. ¿Cuánto es U? UP sobre, ¿cuánto es U? 6. 6. Entonces, UP sobre U le damos igual. Y eso nos va a dar 0.44. ¿Alguien recuérdeme el número? 4 sobre 6. Perdón, había hecho algo mal. 4 sobre 6. 4 sobre 6. Apúntenme el número. 0.6667. Apúntenlo como 0.67. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a hacer la del otro lado, la de LP y L. LP, ¿cuánto es? 4. Bien, 4. 4. 4. ¿Y L cuál es? 14 personas. 14 personas. Exacto. Entonces, eso me da 0.28. Entonces, lo que hacemos es restar esas dos cosas. La primera me dio 0.67, ¿cierto? Menos 0.28. Y eso me da un valor de 0.39. Esa sería la discriminación. ¿Es una buena discriminación? ¿Sí o no? Más o menos. O Porque sea, más o está en menos. el nivel, pero no es de... O sea, Se tú supone dices que que cuando más es mayor, cero, ¿no? cuando es 0.30, o sea, es una discriminación según me dijiste, Hiking. Aceptable, sí, O es sea, aceptable. desde ahí tiene que ser aceptable. Uh-huh. Entonces, pues como es mayor a 0.30, es aceptable. O sea, no es la mejor porque lo mejor sería que fuese 1, ¿cierto? Pero es aceptable. ¿Ok? Entonces, discriminación ya. Ahora vamos a hacer dificultad. Dificultad sí es más rapidito. Sumamos UP más LP. Entonces, si UP es 4, sería 4 más 4, ¿cierto? Igual a 8. Y U más L, pues U en este caso es 6, L 14, entonces 8 sobre 20, ¿cierto? Y eso nos daría 0.4. ¿Entendieron ahí eso? O sea, ya saben, ¿entendieron la fórmula para pasar al taller? ¿O hay preguntas todavía? Sí, Las demás Sí, entendí. quiero ver de todos. ¿Todos entendieron o hay alguien que no entendió? sí. Jaina, cuando, Dime. cuando, cuando se habla de dificultad, se había dicho que cuando entre más se acerca a uno es más fácil, Sí, ¿cierto? sí. Y entre más se acerca a cero es más difícil. Es más difícil, así es. Esta pregunta es Entonces, como dificilita. Ahora, ajá, ok, ya. ahora, ¿cómo sabemos si esta pregunta es óptima o no es óptima? Porque es difícil, pero no se sabe si es óptima para la prueba. Primero, habría que ver cuántas opciones de respuesta tiene, ¿cierto? Y segundo, habría que ver para qué se hizo esta prueba, cuál era el objetivo de esta prueba. Entonces, eso ya lo vamos a ver acá en el taller, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio del taller. Vamos a practicar. Mira, yo tengo esta base de datos aquí, ¿sí? Esta base de datos que es diferente a la de su taller. Esta base de datos, pues aquí me dice cuántas opciones de pregunta tiene cada pregunta, cuántas opciones de respuesta tiene cada pregunta, y me dicen, al igual que su taller, que solo los unos, o sea, los números 1 significa que acertaron. Los otros números significa que no acertaron la pregunta. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer en su taller? Lo primero que ustedes tienen que hacer en su taller es identificar cuántas opciones de pregunta, cuántas opciones de respuesta tiene cada pregunta. Eso es lo primero, ¿ok? Lo primero que deben hacer. ¿Qué es lo segundo que ustedes deben hacer? Organizar los resultados. ¿Por qué organizar los resultados? ¿A alguien se le ocurre algo? Porque nos va a permitir separar entre los que cumplen el criterio y los que no. Y pues asimismo a realizar la diferencia entre los grupos inferiores y superiores. Así es, excelente. Entonces, vamos a organizarlo de mayor a menor. Vamos a poner los que ganaron primero, ¿cierto? Entonces, miren que ya se organizó, ¿cierto? Y esta prueba me dice, los que sacan 3 en adelante ganan la prueba, los que no la pierden, ¿cierto? Entonces,
¿cuáles serían los grupos? O sea, ¿cómo haría yo los grupos aquí? Díganme. De 3 a 4, 7, 1 y los demás son el grupo bajo. Sí, el grupo bajo. Entonces, bueno, aquí marcamos este como el grupo superior y este como el grupo bajo, ¿cierto? El otro colorcito. Entonces, ya aquí tenemos algo importante, ¿cierto? Tenemos algo importante de la fórmula. Tenemos U, ¿cierto? ¿U cuánto es en este caso? 22, no. 22. ¿Cómo saben que es 22. 22? Miren, ustedes Ahí en el seleccionan todo rectángulo dice y aquí abajito sale 22. Entonces, ahí hay 22. Entonces vamos a hacer una tablita. Miren, ustedes pueden hacer una tablita como la siguiente. Pregunta 1, pregunta 2. Así. Y aquí, pues, ponen, no sé, U, L, UP y LP, ¿cierto? Y ponen discriminación y dificultad. Pueden hacer una tablita así, o al final eso ustedes deciden cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué vamos a poner todos estos datos? Para ir, o sea, para al final solo poner la fórmula y que eso se haga solo, ¿cierto? Entonces, U. ¿Cuánto es U? Para la pregunta 1 y para la pregunta 10. ¿Son diferentes U para la pregunta 1 y para la pregunta 10 o son iguales? Son iguales. ¿Cuáles? Iguales. Entonces, como ya yo sé que U es 22, ¿cierto? Entonces lo que hago es que para todos le pongo 22. ¿Cierto? Combino lata, ahí están. Todos son 22, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto es L? L es, ¿cuánto es? 9. 9. 9. Entonces aquí L es 9, ¿cierto? Entonces listo. Aquí está. U22, L9. Ahora, aquí viene lo importante. UP y LP. La base de datos que ustedes tienen es bastante grande. Entonces no se vayan a poner a contar todos los que sacaron uno, ¿cierto? Porque se demorarían un montón. Entonces, UP, que vendrían siendo, UP que vendría siendo, Las personas del grupo superior que acertaron la respuesta. exacto. Entonces, vamos a poner un comando que se llama contar si, y nos dice, el comando nos dice, selecciona un rango. ¿Cuál rango vamos a seleccionar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde seleccionamos? Hasta los 22, ¿no? Los primeros 22 datos, exacto. Hasta aquí. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Sí. Y vamos a poner punto y coma y le vamos a decir que solo nos cuente los que sacaron 1. Y cerramos el paréntesis. Y miren que automáticamente me dijo, 21 personas sacaron 1. Listo. Me lo contó facilito. ¿Lo ven? Ahora, con LP tienen que hacer lo mismo. Contar sí, pero ya no van a seleccionar, el rango ya no va a ser de acá hasta acá, sino solo los que están en el grupo inferior, ¿cierto? Aquí. Y Esto lo hacemos con todas las preguntas, ¿verdad? así es, con cada una de las preguntas. Y le damos contar sí, 1. Entonces miren que en los que ganaron en el grupo superior, 21 personas sacaron bien. Y de los que perdieron, solo 1. Entonces, si ya tenemos todo lo que necesitamos, podemos sacar discriminación y dificultad sin ningún problema. ¿Cómo lo hacemos? Igual, ¿cierto? Discriminación. Entonces ponemos paréntesis. UP, que es 21, ¿cierto? Sobre U. UP sobre U. ¿Cierto?
cerramos paréntesis, menos, volvemos a abrir paréntesis, menos LP que es 1, sobre L, ¿cierto? Cerramos paréntesis y le damos igual y me da un índice de discriminación de 0.84. ¿Qué podemos decir de ese índice? Es fácil. Bueno. Recuerden que este es discriminación. El índice de discriminación no nos dice si es fácil o no es fácil. Discriminación nos dice si, o sea, si la prueba logra identificar los que saben y los que no saben. Si la pregunta. Entonces es un índice bueno. ¿Por qué es bueno? Porque está muy cerca a 1. ¿Ok? Logra su cometido. Logra su cometido. Exacto. Ahora, Jay, ¿lo vamos a dime. dejar con todos los decimales o lo podemos acercar Como quieran. o con Es 3 decimales? ¿No? como quieran. La verdad es que eso es como ustedes quieran. Entonces, dificultad. Vamos con dificultad. Dificultad. ¿Cuál sería, cómo sería dificultad? A ver, Jason, dígame, disculpa. dime. Es que no entendí eso de la. Estaba esperando que terminaras ahí para ver si me puedes repetir lo de la fórmula esta que pusiste, el sí, no sé qué. No entendí. Ok. La de la UP y LP. UP y LP, ¿no lo entendiste? O sea, la fórmula que pusiste, no entendí eso. Acá en discriminación. O sea, es que tú pusiste ahí algo ahí. Yo sé La que de me contar. llamaron por teléfono y no entendí después lo que estaban diciendo en esa parte. Ok. Espérame. Dani, mira. U, o sea, ¿tú sabes qué significa UL, UP y LP? O te lo repito. Sí, eso lo entendí. Ok. Entonces, la fórmula de discriminación nos dice que la discriminación es esta de aquí. Nos dice que discriminación es UP sobre U menos LP sobre L. Entonces, mira, vamos a volver a repetir. Vamos a volver a repetir. Entonces, Jay, yo creo que ella está diciendo la del UP para poder averiguar cuántas personas puedes aceptar. eso ¿te refieres a eso, Dani? Sí, eso, o sea, la fórmula Ok. que pusiste para saber ese dato. Ok. Mira, tú pones contar sí. Vamos a volverlo a repetir. Contar sí. Y te dice que selecciones un rango. Como UP son las cantidades de personas que acertaron en el grupo superior, entonces el rango solo debe ser hasta el grupo SAT, solo debe ser las personas del grupo superior, que es hasta aquí, hasta el 22, hasta el dato 22. Entonces ponemos 2 puntos después de establecer el rango y ponemos que solo cuente los de 1. ¿Por qué solo cuente los de 1? Porque es que porque las indicaciones de la prueba me dicen que solo sacaron buena la pregunta los que marcaron con 1. Los demás la tienen mala. Entonces, por eso pongo 1, que solo me cuente los que sacaron, o sea, los que tienen 1. Y ya automáticamente me saca el número. Lo mismo con LP. Lo único que va a cambiar de UP con LP es que el rango que vas a seleccionar ya no van a ser estos datos de acá, sino los datos de abajo. Jay, nosotros podemos entregar eso en Excel. Sí, claro, sin ningún problema. Jay, en la parte que dice que hay que decir si es adecuado o no, hay que justificarlo. Sí, ya vamos para eso, Más adelante. Vamos a hacer dificultad, ¿cierto? Dificultad. Entonces, dificultad, ¿cómo sería? UP más LP sobre U más L. Entonces, podemos abrir un paréntesis, ¿cierto? Y ponemos UP, ¿cierto? UP más LP, cerramos paréntesis, sobre, o sea, división, volvemos a abrir paréntesis, U más L, ¿cierto? Y eso nos da una dificultad de 0.70.
0.70. Ahora, teniendo en cuenta que la pregunta 1 tiene 2 opciones, ¿este índice de dificultad es bueno o es malo? No está difícil. O sea, O es sea, fácil. Pero es bueno exacto, porque solo se tiene... acerca a uno. Pero es que recuerda que o sea, a veces, o sea, no todas las preguntas tienen que ser difíciles. A veces se necesita que sean fáciles. Entonces, recuerden que para determinar si una dificultad es óptima, se tiene que mirar el número de opciones de respuestas que tiene la pregunta y para qué objetivo se hizo la prueba. Entonces, teniendo en cuenta, pongamos que esta prueba se hizo para medir, no sé, el nivel académico. O sea, nos vamos a guiar más bien por las opciones de respuesta, ¿cierto? Entonces, hay quien nos dice, cuando son 2 opciones de respuesta, mírenlo aquí, el índice debe ser 0.85. ¿Lo ven? Sí. Pero el índice me está dando 0.70. ¿Qué significa? Que no es tan óptimo. Que el índice de dificultad no es tan óptimo. No es tan óptimo. Ahora, aquí viene lo que yo les decía que era importante tener, o sea, tener este cuadrito de Aiken y también sacar la fórmula. La fórmula siempre nos da 10 puntos menos que este cuadrito de Aiken. Es decir, Hogan, o sea, la fórmula de Hogan sería 0.75, 0.67, 0.64 y 0.40. Perdón. 0.59 y 0.40. 3, 4, 5 opciones y abierto. Estos serían los valores de Hogan. Ustedes pueden sacarlo con la fórmula, ¿cierto? Pueden sacarlo con la fórmula. Ahora, ¿por cuál me rijo yo? Por Aiken o por Hogan. Porque al final, pues ambos son buenos autores. Y aquí era donde yo les recomendaba, mantengan un margen de 10. O sea, mantengan un margen de 10 puntos para determinar si es óptimo o no es óptimo. Entonces, teniendo en cuenta de que debe ser, no sé, 85 y mantengo un margen de 10, eso aún no llega a los 85. O sea, no está bien, ¿sí me entienden? Pero es que tampoco está muy lejos del valor. O sea, no lo cataloguen enseguida como que está malo, como que está mala la dificultad, sino que traten de ser un poco flexibles. Traten de decir, bueno, o sea, no tiene el nivel óptimo, pero no está muy lejos. O sea, se puede revisar, se puede hacer algo con ese reactivo. Se puede hacer algo con esa dificultad. ¿Por qué les digo eso? Porque esto es importante porque, o sea, un punto del taller es decir, si el reactivo es bueno o no es bueno, teniendo en cuenta la combinación de las dos. Entonces, vamos a poner, en este caso, la discriminación es muy buena, ¿cierto? Pero la dificultad es como regular zona, ¿cierto? No es buena, pero tampoco es mala, está regular. Entonces, ¿qué se puede decir de este reactivo? Este es un reactivo correcto, sí, es un reactivo correcto, pero se tendría que trabajar en él, ¿cierto? Ahora, si los dos estuvieran malos, si ambos estuvieran malos, pues tú dirías fácilmente, no, este reactivo no está bien, es imposible. Es imposible que esté bien porque ambas, no hay ni dificultad ni discriminación. Ahora, para marcar una dificultad y una discriminación como que no están bien, o sea, tengan en cuenta que esté muy lejos del valor que tiene que estar. Por ejemplo, la discriminación tiene que ser 0.30 como mínimo. Pongamos que el valor esté en 0.10. Y ahí tú dices, no, esa discriminación está muy mal. Y con la dificultad lo mismo, que el valor sea con mucha diferencia. ¿Sí me hice entender? Y digo, o sea que si la discriminación en una nos da 0.25, no es que esté mala, sino que se puede mejorar. O
sea, ajá, hay que ser un poco flexible. Puedes decir, no es buena, es regular. Entonces, tengan eso en cuenta. O sea, si no da el valor enseguida, no lo vayan a poner como malo, sino que traten de ser un poco flexibles. O sea, lo ponen como malo cuando ya vean que no, o sea, que hay mucha diferencia. ¿Y qué es lo importante de este trabajo? Lo importante no es hacer esto de la fórmula de discriminación y dificultad, sino que ustedes sean capaces de decir si un reactivo es bueno o no es bueno. Les voy a mostrar este ejercicio que hice con los chicos de, ajá, en mi semestre, ¿cierto? En mi semestre. Miren esta pregunta, la pregunta 1. Miren cuánto nos dio. La discriminación dio 0.04. O sea, es una discriminación muy baja. Y la dificultad dio bien. Pero ¿qué pasa? La discriminación es demasiado baja. O sea, el reactivo no me está sirviendo para nada. Entonces yo determiné que este reactivo estaba mal, o sea, no me servía. ¿Por qué? Porque es que la discriminación es demasiado baja. Y eso es lo que ustedes tienen que justificar. Tienen que saber qué es más importante, que la dificultad sea buena o que la discriminación sea buena. O sea, ustedes tienen que pensar, tienen que cranear y justificar por qué. Esto es a criterio de ustedes. Esto no hay una respuesta buena ni mala. O sea, sí hay respuesta buena ni mala, pero al final ustedes son los que logran justificar. O sea, si ustedes ponen una respuesta, tienen que saber justificar por qué esa pregunta está mala. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, miremos esta segunda. Tiene buena discriminación, ¿cierto? Tiene buena discriminación, pero tiene una dificultad muy baja. ¿Qué hacemos? Decimos que esa pregunta está regular. Se puede mejorar, pero la pregunta es regular. ¿Ok? La pregunta 3, ambos son buenos, no hay nada que dudarlo. Como ambos son buenos, bien, very good, perfecto, es reactivo. En la pregunta 4, miren que la discriminación es mala, sin embargo, no está muy, o sea, son 10 puntos. Es mala, pero son 10 puntos, tampoco es algo súper descabellado. Entonces, por eso se puede decir que, bueno, se puede revisar el reactivo. Entonces, esas son las cosas que tienen que tener en cuenta. Quiero saber si tienen preguntas. Creo que con esto ya pueden hacer el taller, ¿no? O sea, o todavía no se sienten listos. La verdad es que me quedo me pareció. ¿Qué se cortó? ¿No alcanza a escuchar? ¿Qué Yo me dijeron? o sea, yo considero que estuvo muy claro. Entendí Ok, bastante. listo. ¿Alguien